10 de octubre de 1990. Una niña de 15 años se presenta ante el Comité de Derechos Humanos del Congreso de los Estates. Su nombre es Nayira. Tiene una cosa que contar. Ella es una joven kuwaití que fue testigo de uno de los peores crímenes de guerra. En un hospital vio cómo los soldados iraquíes desconectaban las incubadoras y sacaban a los bebés de ahí para abandonarlos a su suerte. Tenéis que escuchar su testimonio. Es absolutamente desgarrador. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. Imagino que sus lágrimas, su voz entrecortada y la dureza del relato os ha emocionado. No os culpo, tenéis corazón. Y lo mismo le ocurrió a toda la gente que estaba en la sala, que terminó conmocionada. Por desgracia, Nayira no era una pobre refugiada kuwaití, sino la hija del embajador de Kuwait en los Estados Unidos. Ella se estaba inventando el problema con los bebés. La realidad era otra. El equipo médico salió corriendo del hospital y los había abandonado a su suerte. Hilal Nautol, la empresa de relaciones públicas detrás de este cuento, se encargó de hacer un estudio de mercado para ver desde dónde se podía influir mejor en la opinión pública, llegando a la conclusión que inventar unas buenas atrocidades sería lo más efectivo. Esta misma empresa lanzó una nota de prensa a más de 700 estaciones de televisión, consiguiendo que parte del testimonio se emitiese en ABC, en NBC y en otras cadenas de tirada nacional. Con la jugada se alcanzó a unos 35 o 40 millones de espectadores. Y no fue lo único. 7 senadores en el Congreso utilizaron su historia para justificar el uso de la fuerza, y George Bush padre citó este cuento al menos 10 veces en las siguientes 2 semanas. En el otro lado del conflicto, los iraquíes estuvieron negándolo desde el día 1. De nada sirvió. La opinión pública había actuado como juez y ya tenía su veredicto. Irak es culpable, y 300.000 personas deben de pagar por ello. Qué fácil es ser verdugo desde el salón de casa, y más fácil aún cegarse por las emociones, perder el espíritu crítico y convertirse en un cómplice que jamás va a tener que dar explicaciones. Hoy vamos a analizar una película de 1997 que muestra a la perfección cómo se construye una mentira. Su título es What the Dog, que en España se tradujo como La cortina de humo, en Argentina fue Mentiras que matan, y en el resto de países hispanohablantes la conocen como Escándalo en la Casa Blanca. Joder, es increíble esto que pasa con los títulos, cada cual es peor que el anterior. Este metraje explica cómo construir una noticia falsa que sirva para condicionar a la opinión pública y sobre todo que sea útil para hacernos mirar en otra dirección. En el último vídeo del nuevo canal de Antropología en la Sombra mencionábamos cómo la CIA se hacía valer de magos para educar a sus agentes. Las cortinas de humo toman prestada esa idea de la magia, hacen que el espectador mire en una dirección mientras ocurre lo importante en la otra. La película está basada en una novela escrita en 1993 titulada American Hero y escrita por Larry Beinhardt. Para el escritor, y cito literalmente, las imágenes ahora han reemplazado a las palabras como depósitos de la historia, lo que lleva a una situación en la que los cambios en la historia pueden lograrse mediante cambios en la imaginería. Bueno, centrándonos en la cortina de humo, la peli arranca con un escándalo en la Casa Blanca. El presidente tuvo un affair con una becaria y la noticia va a salir de forma inminente en todos los medios de comunicación. Faltan solamente 12 días para las elecciones y un bombazo informativo así puede dar un vuelco a la campaña. Lo más probable es que a más de uno se le venga a la cabeza el escándalo de Clinton y Levinsky que supuso el fin de la carrera del político. Y es que la cinta está llena de esos guiños a situaciones reales. Total, que ante esa tesitura deciden contratar a un especialista para intentar minimizar en la medida de lo posible el golpetazo. En una reunión secreta junto a los asistentes del gobierno empiezan a diseñar una campaña mediática con la que entretener y distraer al pueblo. Así surge la idea de declararle la guerra a un país alejado de su zona de influencia y del que el pueblo no sepa demasiado. Y básicamente este sería el argumento de la cortina de humo. Hala, pues ya está, anecdotilla y resumen, trabajo hecho. Soy el feo, estás en la film... No, Peña, claro que no. No lo voy a dejar así teniendo un tema tan interesante y que además es actual. La cortina de humo es una auténtica guía de manipulación electoral y durante lo que queda de vídeo iremos viendo cada uno de los puntos y los pondremos en contexto con casos de la vida real. Es decir, la peli sigue una fórmula que vamos a ir analizando. Para ir abriendo boca. Toda esta crisis mediática ocurre mientras el presidente está de viaje diplomático por China. Lo primero que decide Robert De Niro, que es el consejero que se hace cargo de la situación, es que bajo ningún concepto el líder debe de volver a los estates, ya que eso implicaría que tuviese que dar explicaciones. La opción más favorable es que el escándalo explote sin que nadie responda y ganar un par de días hasta que tenga un hueso que lanzar a la prensa. Viendo esto me acordé de Trudeau, primer ministro canadiense, que este 31 de enero y para no hacer frente a las protestas encabezadas por los camioneros por el tema del pase sanitario, abandonó Ottawa con la esperanza de que fuese
algo que durase 3 días. Desafortunadamente, bueno, para él, no pudo escurrir el bulto y la protesta se enquistó hasta que la perdí de vista. Creo que siguen en ella, aunque no lo sé, ya que por desgracia hay una enorme cortina de humo ucraniana que me impide ver qué ocurre ahí. Una vez que el asesor ya tiene más o menos definida su estrategia, que consistía en declararle la guerra a Albania, su siguiente paso es contactar con un famoso productor de Hollywood para que le imagine la puesta en escena. En palabras del propio De Niro, necesita que le produzcan la guerra, usando exactamente la misma fórmula que tienen para lanzar superproducciones. Ya sabéis, con su banda sonora, sus protagonistas y su distribución. Lo siguiente es crear una historia creíble. ¿Por qué Albania? ¿Qué peligro puede suponer ese minúsculo país para la mayor potencia del mundo? Lo primero que se les ocurre es que tienen la bomba. Eso es algo que suena fuerte e intimidante, pero que si te paras a pensar no tiene demasiada solidez. Aunque tuviesen el artefacto, se necesita un silo de misiles o al menos una infraestructura desde donde lanzarla. Idea descartada. Aunque, que esta es buena, ¿y si el país tuviese un grupo armado que amenaza con meter un pequeño dispositivo en una maleta, subirse a un avión y atentar contra la gente? Eso es mucho más factible. La peli se adelanta unos cuantos años a las justificaciones terroristas que surgieron a raíz del 11S. El terrorismo es un enemigo invisible que además es muy dinámico. Cualquiera puede ser tachado de formar parte de este tipo de bandas. En España es habitual que se acuse de eso a quien rompe la estabilidad de la nación. No hace falta ni tener una banda ni ideales, es una palabra comodín. De hecho, en los últimos años estamos muy acostumbrados a que se utilice eso como excusa. Hombre, yo desde luego condeno los atentados de Burgos, cómo no, pero una cosa es una protesta ciudadana que por supuesto es siempre respetable, y otra cosa es la violencia. Mírala qué simpática, cómo transforma a unos vecinos en unos criminales. Este ejemplo que ponen en la película de cómo se construye una amenaza hizo que se me viniese a la cabeza otro casus belli, igual de indignante que el de la Primera Guerra del Golfo. De nuevo se la liaron a Saddam Hussein. Seguramente recordéis cuando Colin Powell apareció con un frasquito de Anthrax en mitad del Consejo de Seguridad de la ONU. Allí inventó el cuento de que el régimen iraquí estaba produciendo a litros de este químico. Bueno, antes estuvieron con lo de las armas de destrucción masiva, pero no les funcionó demasiado bien. ¿Lo recordáis? Primero le acusaron de tener cabezas nucleares, aunque los observadores internacionales estos no encontraron nada. Después apareció Powell diciendo que con 4 gotas vaciaba la sala, haciendo que el resto de líderes mundiales se cagasen los pantalones. Atentos, porque cabe señalar que tanto en el caso de la Primera como de la Segunda Guerra del Golfo se usaron las instituciones públicas y el tema de los derechos humanos para lograr sus intereses. No sé, pero tal vez deberíamos revisar el significado y valor de estos espacios, ¿no? Porque que yo sepa, esta última con la OTAN pues es un poco más de lo mismo. Lo bueno de esta cinta es que la historia no se queda solo en crear un escenario bélico, sino que le empiezan a dar forma a toda esa mentira. El siguiente paso es llevar la guerra a cada una de las casas habitadas por estadounidenses. Alquilan un estudio y se ponen manos a la obra para diseñar una estrategia conmovedora. Imaginan un escenario bélico con bombardeos y con una muchacha joven y con los ojos azules. Rubio con los ojos azules, eso es muy importante. Parece que es muy efectivo esto del ovario. De todas maneras, el análisis a esta noticia y a otras de actualidad sobre fake news lo tenéis en el canal de antropología que os he mencionado antes. Si os dais cuenta, el personaje va acompañado de un pequeño gatito. Eso está pensado para apelar a las emociones. Se muestra a una muchacha que da la sensación de fragilidad, de debilidad. Lo que se busca es proyectar un sentimiento natural de compasión que se encuentra intrínsecamente en el interior de la mayoría de la gente. De hecho, el gatito subraya todas estas emociones que deben de nacernos. Y mirad qué casualidad, la primera imagen que se mostró en esta guerra de Ucrania y que cubrieron absolutamente todos los medios fue el de esta mujer, que es rubia con los ojos azules. Vamos, que lo tenemos de nuevo. Una foto potente que apela a nuestros instintos más solidarios. Y hay más cosas en común, el fondo en ambas es similar, destrucción, caos, etc. Viéndolo, solo pensaba que existe una receta para cocinarnos las guerras y que nosotros nos las comamos. Imagino que os disteis cuenta de que todo está realizado en un estudio. Pero no sé si habéis sido tan observadores como para ver que realmente no lleva gatito, sino que abrazaba una bolsa de patatas fritas. Esto simplemente lo hacen para tener más opciones. El CGI es una herramienta que no solo se usa en el mundo del entretenimiento, tiene un poder muy grande a la hora de manipularnos. Fijaros en estas imágenes que me encontré en un medio de comunicación español donde se hablaba de las victorias en combate por parte de los ucranianos, que según la prensa estaban reduciendo a cenizas los tanques rusos. Bueno, pues las imágenes son de 2014 y pertenecen a los primeros momentos del conflicto en el Donbass. Y ahora mirad esta otra de un guardia huyendo de la guerra en una escena llena de caos, fuego y bueno, realmente llena de efectos especiales.
Otra cosa que me llamó la atención es cuando diseñan todo un montaje televisivo para que el presidente recoja una ofrenda tradicional albanesa. A través de un aparente gesto inocente se quiere lavar la imagen del presidente, que se le vea como un tipo con emociones, empático y, en definitiva, que lo humanice. Lo mismo siento que pasa con Zelensky. No olvidemos que es actor y que sabe cómo comunicar sin palabras a las masas. Durante estos días su figura se ha ido deteriorando. Parece que tiene ojeras, que la barba le crece, pero realmente, si os fijáis, cada detalle está cuidado y diseñado. Sin salirnos de la barba. Parece desaliñada, pero sigue estando bien cortada. Que salga en todas las intervenciones con esa camisa caqui le hace ver en la guerra, pero no como un militar. Esa vestimenta lo aterriza en el suelo, se le presenta casi como un civil más. Continuando con la cortina de humo. Toda guerra necesita un héroe y, por supuesto, aquí también lo diseñan. Imaginan que uno de los soldados se ha perdido y que se ha quedado atrás en la frontera albanesa. Su nombre es Viejo Su, así que le crean toda una historia. Tipo, sus compañeros le llaman en broma Zapato Viejo. Los diseñadores de esta mentira rápidamente crean una canción que suene en la radio para que todo el pueblo estadounidense conozca y empatice la historia del soldado que quedó atrapado tras las líneas enemigas. Así como el montaje de la niña evocaba nuestros sentimientos, aquí se invoca el patriotismo. A lo emotivo, a que todos pertenecemos a un mismo lugar. Y de paso se inyecta la idea de que Zapato Viejo se está sacrificando por defender un modelo de vida. ¿Qué demonios? Por defender tu libertad. La idea del soldado glorificado es bastante más común de lo que pensamos. Seguramente recordéis la película El francotirador de Clint Eastwood. El objetivo propagandístico de este metraje no es solo exaltar el valor del marine, sino invisibilizar a la resistencia. En la Segunda Guerra del Golfo surgió una figura, probablemente inventada, de la resistencia iraquí que era también francotirador y al que le han sumado más de 40 blancos. Y es que todas las resistencias necesitan de sus mitos para alimentar el valor de los combatientes. Curiosamente, en la actualidad se ha dado un caso parecido con un supuesto piloto que derriba cazas rusos al que han bautizado como el fantasma de Kiev. Y el metraje no se queda así, es un continuo despliegue de estrategias de manipulación de masas. Algo que me resultó una genialidad es que, aprovechando el nombre del supuesto soldado, Zapato Negro, una noche los conspiradores van a un barrio humilde a lanzar calzado sobre la red eléctrica. Algo que no es nuevo y que se ha hecho como un gesto gamberro o como una forma de jubilar o de homenajear a tus zapatillas que tienes cariño. Lo que está haciendo aquí De Niro y compañía es apropiarse de algo cotidiano y darle un significado político. Para empezar, la gente cada vez que vea unas bambas en los cables de la luz lo asociará con el soldado, y por otro lado, como se trata de algo sencillo, es un gesto que cualquiera puede hacer. Participar lanzando tu ropa no solo te hace cómplice solidario, sino que se consigue que el individuo entre en un proceso de autoidentificación, de pertenencia. Esto es brillante. De momento estoy esperando al Challenger de Ucrania, aunque parece que va por vestirse de amarillo y azul. También el propio nombre genera empatía, Zapato Viejo. ¿Quién no tiene calzado que no usa y que anda abandonado sin que nadie le preste atención? Como el soldado. Ya con solo pensar en unas antiguas pumas se me salta una lágrima. Mirad esta, que es buenísima. Os he mencionado que la peli es demasiado actual y real, pues escuchad esta frase. ¿Qué tal si preparamos al presidente para el Premio Nobel de la Paz? Pero nuestro hombre no ha conseguido la paz. Qué curioso, pues lo mismo ha ocurrido con Obama, que ha sido el presidente que más frentes ha abierto y que más tropas mantuvo en el extranjero de los últimos 6 presidentes. Paradigmático su premio. No os voy a contar si al final consiguen o no engañar al pueblo con esta cortina de humo. Lo que sí, de lo que os puedo hablar, es que las mentiras de los gobiernos no solo se usan para ocultar escándalos, sino que si te sale bien, es el mejor ascensor en los índices de popularidad. Margaret Thatcher es un ejemplo bastante común. Esta mujer aprovechó la guerra que declaró la Junta Militar Argentina para hacerse con las Malvinas y así lograr un aplastante éxito y, de paso, limpiar su imagen pública, que estaba muy denostado por las reformas neoliberales que habían sumido al país en la miseria. Pero no hace falta irse tan lejos. Ojead el aumento de la popularidad de Zelensky, que estaba en torno al 25% antes de que empezase el conflicto y ahora se ha disparado hasta el 90%. O mejor aún, fijaros en cómo el Estado español ha aprovechado el ruido mediático para dar la noticia de que las causas penales contra el rey emérito Juan Carlos habían expirado y que vuelve a ser un hombre libre. La cinta está plagada de frases que hacen referencia tanto a la política interna de los Estados Unidos como a la gestión de sus problemas. Mirad, una que me llamó la atención fue esta. ¿De qué se enteraron en la Guerra del Golfo? Un vídeo de una bomba que cae y hace volar un edificio. Parece una oración que no tiene demasiado significado, pero realmente nos está hablando de cómo gestionaron en los Estados Unidos la Guerra del Golfo. Tal vez recordéis, si no lo habéis visto en documentales, películas o juegos, las míticas imágenes grabadas con cámaras nocturnas donde se mostraban los bombardeos sobre Bagdad.
Esta campaña fue la más exitosa de la historia de los Estados Unidos, solo tuvieron 383 bajas. El conflicto apenas duró medio año, es decir, fue entrar, destruir y salir. Muchos especialistas militares la mencionan como el mejor ejemplo de guerra relámpago. Por desgracia, como indica De Niro, el éxito militar no fue acompañado de un éxito mediático. ¿De qué sirvió ser eficaz si el pueblo no es consciente del triunfo? Como hemos visto, ganar una guerra no solo sirve para apropiarse de materias primas o recursos importantes. Tiene otro objetivo directo, como disparar la popularidad del presidente o de la figura visible, y de paso limpiar su imagen ante la opinión pública. Si la guerra pasa sin pena ni gloria, realmente es un fracaso, aunque durase 6 meses y se perdieron menos de 400 vidas de marines. Dejemos de lado ese 500.000 de vidas iraquíes que fueron segadas por los soldados estadounidenses. Ya sabéis, ni son blancos, ni rubios, ni tienen los ojos azules, así que no valen mucho la pena. Si este tema os está interesando, en el canal de Antropología seguimos hablando de cómo ha sido el tratamiento de la guerra desde Vietnam, o mejor dicho, desde que la población tiene televisión hasta nuestros días. Y analizaremos unas cuantas fake news que han surgido al calor del conflicto en Ucrania. No os lo perdáis. Os dejo en comentarios el link para que nadie se pierda. Soy el Feo, estás en La Filmo y 1000 millones de gracias a los Patreons. Y una cosa al resto, os pido que por favor difundáis el vídeo para intentar romper la presión a la que me está sometiendo el algoritmo. Muchas gracias anticipadas.